Cuando Gael se acercó a mí en medio de la celebración, su rostro pálido me dijo todo lo que necesitaba saber. Las luces doradas del salón de bodas parecían danzar sobre su frente sudorosa mientras sus pequeñas manos temblaban al tocar mi brazo. Abuelo, tienes que irte de aquí, susurró con una urgencia que jamás había escuchado en su voz de 12 años. La orquesta seguía tocando, las risas de los invitados llenaban el aire, pero algo en sus ojos me paralizó. ¿Irme? Gael, es la boda de tu madre. No puedo simplemente. Vámonos ya. Te explico en el camino, me interrumpió, jalando discretamente mi manga. Su mirada se dirigió hacia la mesa principal donde Luciana, radiante en su vestido de novia, conversaba animadamente con Héctor y algunos familiares. Pero había algo más en esa mirada. Algo que me heló la sangre. Por un momento dudé. Esta era la boda de mi hija, el día más importante de su vida. Había esperado tanto tiempo para verla feliz, para que nuestra familia se reuniera después de tantos años de tensiones. Había pagado cada detalle de esta celebración, desde las flores hasta la orquesta, porque quería que fuera perfecta para ella. Abuelo, por favor, insistió Gael, y esta vez noté que sus ojos se llenaban de lágrimas. Confía en mí. Solo esta vez, confía en mí. Algo en su tono me recordó a mí mismo cuando era niño, cuando trataba de advertir a mi padre sobre los peligros que él no podía ver. Esa desesperación pura, sin filtros, sin mentiras. Los niños no mienten cuando están verdaderamente asustados. Miré una vez más hacia la mesa principal. Luciana alzó su copa de champán y me dedicó una sonrisa que, por primera vez en años, no llegó a sus ojos. Héctor la acompañó en el brindis, pero su mirada se encontró con la mía por un segundo demasiado largo. Un segundo en el que vi algo que no debería estar ahí en el día de su boda: satisfacción. No felicidad. Satisfacción. Está bien, le dije a Gael, tomando su mano pequeña y cálida. Vámonos. Nos dirigimos hacia la salida lateral del salón, evitando el área principal donde se concentraban los invitados. Cada paso me pesaba como plomo. Detrás de nosotros, la música seguía sonando, las voces seguían celebrando, pero yo tenía la sensación extraña de estar caminando hacia mi propia salvación. En el estacionamiento, bajo las luces amarillentas de los faroles, Gael finalmente me soltó la mano y se volteó hacia mí. Sus mejillas estaban húmedas, pero su voz sonaba más clara que nunca. Abuelo, escuché una conversación entre mamá y tío Héctor hace 3 días. Están planeando algo malo para ti. Algo muy malo. Mis piernas se volvieron gelatina. Me apoyé contra mi auto, sintiendo como el aire frío de la noche me golpeaba el rostro. ¿Qué tipo de algo malo, Gael? Van a decir que tienes demencia. Van a traer un doctor falso a la fiesta para que todos lo vean. Van a grabarte actuando, confundido, y van a usar eso para internarte. Su voz se quebró. Papá Héctor dijo que así podrían manejar tu dinero hasta que ya no estés. El mundo se detuvo. Los sonidos de la celebración se desvanecieron hasta convertirse en un murmullo lejano. En mi pecho se abrió un vacío tan profundo que pensé que me tragaría entero. Mi propia hija. Mi Luciana. La niña que había cargado en mis hombros, a quien había enseñado a andar en bicicleta, por quien había trabajado 60 horas semanales durante años para darle la mejor educación. ¿Estás seguro de lo que escuchaste?, logré articular. Gael asintió, secándose los ojos con la manga de su traje. También escuché que tía Mariana está involucrada. Y que ya tienen los papeles listos. Solo necesitaban que hicieras algo raro, en público para que todos fueran testigos. Cerré los ojos y respiré profundo. El aroma de las flores del jardín del salón llegaba hasta nosotros, mezclándose con el olor a asfalto húmedo. Flores que yo había elegido. Una celebración que yo había pagado. Una trampa que llevaba mi propio nombre. Gael, ¿por qué me estás contando esto? ¿Por qué me estás ayudando? Se acercó y me abrazó con la fuerza de alguien que está perdiendo a su persona favorita en el mundo. Porque tú eres el único que siempre me ha tratado como si fuera importante. Porque cuando papá y mamá pelean, tú eres quien me consuela. Porque te amo, abuelo, y no quiero que te hagan daño. En ese momento supe 2 cosas con absoluta certeza. Primera, mi familia había planeado destruirme de la manera más cruel posible. Segunda, no iba a permitir que eso sucediera. Pero ellos no sabían que yo ya tenía todo preparado para una situación así. No sabían que un hombre de 70 años que ha construido un imperio desde cero no llega hasta ahí siendo ingenuo.
Y definitivamente no sabían que su plan acababa de convertirse en mi oportunidad perfecta para enseñarles lo que realmente significa traicionar a Elías Beltrán. La verdadera guerra acababa de comenzar. Mientras conducía por las calles vacías de la madrugada con Gael durmiendo en el asiento del copiloto, mi mente viajó hacia atrás en el tiempo. Necesitaba entender cómo había llegado hasta este punto. Como la niña que una vez me había dicho que yo era su héroe ahora planeaba enterrarme vivo. Todo comenzó a cambiar hace 5 años, cuando María Elena murió. Mi esposa había sido el corazón de nuestra familia durante 43 años de matrimonio. Era ella quien mantenía a todos unidos, quien organizaba las cenas dominicales, quien recordaba los cumpleaños y quien, con su sabiduría silenciosa, mantenía a raya los conflictos familiares. Cuando el cáncer se la llevó en 6 meses brutales, no solo perdí a mi compañera de vida, perdí al pegamento que mantenía unida a mi familia. Recuerdo vívidamente el primer domingo después del funeral. Preparé la mesa para 8 personas, como siempre habíamos hecho. Cociné el cordero que a María Elena le gustaba preparar, puse sus mejores manteles, encendí las velas que ella siempre insistía en usar. Esperé desde las 2 de la tarde. Luciana llegó a las 4:30, con Héctor y Gael. Mariana ni siquiera apareció. Papá, no podemos seguir haciendo esto cada domingo, me dijo Luciana mientras picoteaba distraídamente la comida. Todos tenemos nuestras vidas, nuestros compromisos. Mamá ya no está para organizarnos. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No porque fueran crueles, sino porque eran ciertas. Y porque en su tono había algo que nunca antes había notado, impaciencia. Como si esas reuniones dominicales, que habían sido sagradas durante décadas, ahora fueran una carga. Los domingos siguientes fueron peores. Luciana comenzó a llegar cada vez más tarde, Mariana inventaba excusas cada semana, y Héctor se quedaba pegado al teléfono durante toda la comida. Gael era el único que parecía genuinamente feliz de estar ahí, jugando conmigo en el jardín después de comer, ayudándome a regar las plantas que María Elena había cuidado con tanto amor. Fue en uno de esos domingos solitarios cuando tomé la decisión que ahora me estaba salvando la vida. Contraté a Andrés, un abogado especializado en patrimonio familiar, para que revisara todos mis documentos legales y me ayudara a proteger mi herencia. Don Elías, me había dicho Andrés durante nuestra primera reunión, he visto muchos casos como el suyo. Hombres viudos con patrimonio considerable y familias que cambian después de la pérdida del matriarca. Mi consejo es que tome medidas preventivas. No quería escucharlo entonces. Pensaba que era paranoia, que mi familia jamás me haría daño. Pero algo en mi instinto me decía que escuchara a ese hombre joven con ojos sabios y experiencia en los lados más oscuros de las relaciones familiares. El primer signo real de alarma llegó 8 meses después del funeral. Estaba en mi oficina en casa, revisando algunos documentos, cuando escuché voces en la sala. Luciana y Mariana habían llegado sin avisar, algo que nunca habían hecho antes. Está empezando a fallar, decía Mariana con una voz que no reconocí. ¿Viste cómo se confundió con las fechas la semana pasada? Y ayer me llamó 3 veces para preguntarme lo mismo. No está fallando, respondió Luciana. Está deprimido. Pero el resultado es el mismo. No puede seguir manejando tanto dinero solo. Es peligroso para todos. Me quedé inmóvil detrás de la puerta entreabierta, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Habían venido a evaluar mi estado mental, como si fuera un objeto, no una persona. Héctor dice que podríamos conseguir un poder legal temporal, continuó Mariana. Solo hasta que se estabilice emocionalmente. Sería lo mejor para él también. ¿Y si se niega? Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Entonces tendríamos que tomar otras medidas, dijo finalmente Luciana. Por su propio bien. Esa noche no pude dormir. No porque estuviera confundido o deprimido, como ellas creían, sino porque estaba perfectamente lúcido y acababa de entender que mis propias hijas estaban planeando quitarme mi autonomía. Los siguientes meses fueron una actuación constante. Ellas venían más seguido, siempre con pretextos diferentes, pero siempre observándome, tomando notas mentales de cualquier cosa que pudieran interpretar como señal de deterioro. Yo fingía no darme cuenta, pero cada visita confirmaba mis peores sospechas. Héctor se volvió especialmente solícito. Comenzó a ofrecerse para ayudarme con las finanzas, para acompañarme a citas médicas, para simplificar mi vida. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos calculaban constantemente. Fue durante este periodo cuando Gael se convirtió en mi único aliado real, aunque él no lo sabía.
Comenzó a pasar más tiempo conmigo, especialmente los fines de semana. Al principio pensé que era porque extrañaba a su abuela, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Abuelo, me dijo una tarde mientras jugábamos ajedrez, ¿por qué mamá y papá siempre hablan de ti cuando piensan que no los escucho? Esa pregunta me confirmó que no era paranoia. Un niño de 12 años había notado lo que yo temía. Era el tema de conversaciones privadas, el objeto de planes que se discutían a puerta cerrada. ¿Qué tipo de cosas dicen, Gael? Cosas sobre tu salud, sobre tu dinero, sobre lo que va a pasar contigo. Se quedó en silencio por un momento, moviendo una torre. No me gusta cuando hablan así. Hablan de ti como si fueras, como si ya no fueras tú. Esa noche llamé a Andrés y le pedí que acelerara todos los preparativos legales que habíamos estado discutiendo. Testamento blindado, poderes revocables solo con mi firma, cuentas protegidas, grabaciones de video confirmando mi capacidad mental. Todo lo que un hombre necesita para protegerse de su propia familia. Pero lo que más me dolía no era la traición en sí, era la facilidad con la que habían decidido que ya no era competente para tomar mis propias decisiones. La rapidez con la que habían pasado de ser mis hijas a ser mis carceleras potenciales. Mientras tanto, seguía fingiendo ser el padre y abuelo confiado de siempre. Pagaba cenas familiares, regalos de cumpleaños, vacaciones. Sonreía cuando me trataban con esa condescendencia sutil que reservan para los ancianos que consideran vulnerables. Y todo el tiempo, preparaba mi defensa. Porque si algo había aprendido en 70 años de vida, era que la ingenuidad es un lujo que no me podía permitir. Y que cuando alguien decide traicionarte, es mejor estar preparado para devolver el golpe con intereses. Lo que no sabía era que su plan final sería tan elaborado, tan público, tan diseñado para humillarme frente a toda la familia y amigos. La boda no era solo una celebración. Era mi ejecución pública. Pero gracias a Gael, ahora tenía algo que ellos no esperaban. Tiempo para convertir su trampa en su propia destrucción. Llegamos a mi casa a las 3 de la madrugada. Gael seguía durmiendo profundamente, agotado por la tensión emocional de la noche. Lo cargué hasta el cuarto de huéspedes, el mismo donde había dormido tantas veces cuando venía a quedarse conmigo los fines de semana. Al taparlo con las mantas, susurró en sueños, «Te amo, abuelo». Esas 3 palabras fueron lo único que me mantuvo entero en ese momento. En mi estudio, rodeado por el silencio pesado de la madrugada, encendí la lámpara de escritorio que María Elena me había regalado en nuestro 20º aniversario. La luz dorada iluminó los documentos que había estado preparando durante meses, pero mi mente viajó hacia el momento exacto en que había descubierto la verdadera profundidad de la traición de mi familia. Había sido hace exactamente 6 semanas. Era un miércoles por la tarde cuando decidí pasar por la casa de Luciana sin avisar. Quería darle una sorpresa a Gael con las entradas para el partido de fútbol que habíamos estado planeando ver juntos. La puerta principal estaba cerrada, pero la entrada lateral que daba al jardín estaba abierta, como siempre la dejaban cuando hacía buen tiempo. Al acercarme a la ventana de la cocina para tocar el vidrio y anunciar mi llegada, escuché voces provenientes de la sala. Voces alteradas, urgentes. Me detuve instintivamente. El doctor Ramírez ya confirmó que estará ahí, decía una voz masculina que reconocí como la de Héctor. Es de confianza absoluta. Ha hecho esto antes para otras familias en situaciones similares. ¿Y está seguro de que puede simular un episodio convincente?, preguntó Luciana. Su voz sonaba fría, calculadora. Nada que ver con la hija cariñosa que conocía. No va a simular nada, respondió una tercera voz. Mariana. Solo va a confirmar lo que todos van a ver con sus propios ojos. Elías va a tener una crisis nerviosa real cuando descubra la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Luciana. Hubo una pausa. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Que María Elena no murió de cáncer, dijo Héctor lentamente. Que se suicidó porque descubrió que él tenía un amante desde hacía años. Que todos lo sabíamos y nunca se lo dijimos. Que hemos estado protegiendo su dignidad todo este tiempo. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el suelo se abriera debajo de mis pies. María Elena se había suicidado. Mi esposa, mi compañera de 43 años, se había quitado la vida. Y ellos lo sabían. Lo habían sabido todo este tiempo. Es perfecto, continuó Mariana con una frialdad que me heló la sangre. Cuando le digamos eso frente a todos los invitados de la boda, va a colapsar. Va a gritar, va a negar, va a parecer completamente desequilibrado. Ahí es cuando el doctor Ramírez va a intervenir,
va a declarar que necesita atención psiquiátrica inmediata, y nosotros vamos a tener todas las justificaciones legales para internarlo. ¿Y si no colapsa?, preguntó Luciana. Va a colapsar, dijo Héctor con certeza absoluta. He visto las cartas que María Elena le dejó escondidas en su escritorio. Las lee todas las noches cuando piensa que nadie lo ve. Si descubre que mentimos sobre la causa de su muerte, que lo hemos estado engañando durante 5 años, va a perder la razón completamente. Mis piernas no podían sostenerme. Me apoyé contra la pared externa de la casa, sintiendo como la realidad se reorganizaba brutalmente en mi mente. María Elena había dejado cartas. Cartas que yo leía cada noche, cartas llenas de amor y despedida, cartas donde me decía cuánto había valorado nuestra vida juntos. ¿Cómo era posible que fueran falsas? ¿Dónde conseguimos esas cartas?, escuché que preguntaba Luciana. Las escribió Mariana, respondió Héctor. Estudió la caligrafía de mamá durante meses. Son perfectas. Hasta imitó su manera de doblar el papel y su perfume favorito. Mariana había falsificado las últimas palabras de mi esposa. Había creado recuerdos falsos que me habían consolado durante 5 años de duelo. Había violado no solo mi dolor, sino la memoria misma de María Elena. ¿Pero qué pasa si investiga? Si habla con los médicos del hospital, insistió Luciana. Ya no están, dijo Mariana. El doctor principal se jubiló y se mudó a España. La enfermera jefe murió en un accidente el año pasado. Los únicos que sabemos la verdad somos nosotros y el doctor Ramírez, que nunca va a hablar porque está involucrado en el plan. ¿Y los registros médicos? Modificados, respondió Héctor. Ramírez tiene contactos en el hospital. Todo va a coincidir con nuestra versión: cáncer terminal, muerte natural, familia devastada pero unida en el dolor. Escuché el sonido de papeles siendo movidos, como si estuvieran revisando documentos. Una vez que esté internado, continuó Héctor, va a tardar semanas, tal vez meses, en demostrar que está cuerdo. Y para entonces, nosotros ya vamos a tener control legal completo de sus bienes. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo. ¿Y después?, preguntó Mariana. Otra pausa, más larga esta vez. Después depende de qué tan rápido se rinda, dijo Luciana finalmente. Si acepta la realidad y se queda callado, puede vivir cómodamente en una institución privada. Si sigue luchando. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Me alejé de esa ventana como un fantasma. Caminé hasta mi auto con pasos mecánicos, subí, cerré la puerta, y me quedé ahí sentado durante horas. No podía procesar lo que acababa de escuchar. No solo planeaban robarme mi dinero y mi libertad. Habían construido una mentira elaborada sobre la muerte de mi esposa, habían violado mi duelo más íntimo, y estaban dispuestos a destruir mi cordura para conseguir lo que querían. Pero lo peor de todo era darme cuenta de que las cartas que leía cada noche, las palabras que me habían dado consuelo durante los momentos más oscuros de mi vida, eran falsas. Que había estado llorando sobre mentiras escritas por la mano de mi propia hija. Esa noche no fui a casa. Conduje hasta el cementerio donde estaba enterrada María Elena y me quedé ahí hasta el amanecer, hablándole a su tumba, pidiéndole perdón por no haber sabido proteger ni siquiera su memoria. Al día siguiente llamé a Andrés y le conté todo. Su reacción fue de shock absoluto, pero también de determinación profesional. Don Elías, esto va más allá de una disputa familiar por herencia. Esto es conspiración criminal, falsificación de documentos, y probablemente intento de secuestro. Necesitamos evidencia sólida para destruir su plan antes de que lo ejecuten. Fue entonces cuando comenzamos a preparar la verdadera estrategia de defensa. Instalamos micrófonos ocultos en mi casa. Contraté a un detective privado para que investigara al doctor Ramírez. Grabé videos testimoniales confirmando mi capacidad mental. Preparé un testamento completamente nuevo que los excluía a todos excepto a Gael. Y lo más importante, descubrí la verdad sobre la muerte de María Elena. Los registros médicos reales, guardados en una clínica privada donde ella había pedido una segunda opinión, confirmaban que había muerto de cáncer, exactamente como me habían dicho inicialmente. La historia del suicidio era completamente falsa, una fabricación cruel diseñada para quebrar mi resistencia emocional. Pero decidí guardar esa información como mi arma secreta. Dejaría que ejecutaran su plan, que se sintieran seguros de su victoria, antes de mostrarles lo que realmente significaba subestimar a un hombre que había perdido todo lo que amaba y ya no tenía nada que perder. Excepto, claro,
la lealtad pura de un nieto de 12 años que prefirió salvar a su abuelo antes que traicionarlo como el resto de su familia. Los días siguientes a esa revelación fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, seguía siendo el mismo Elías Beltrán de siempre, el abuelo cariñoso, el padre generoso, el hombre mayor que aparentemente vivía en la ignorancia feliz de sus últimos años. Por dentro, había despertado algo que creía haber perdido hace décadas, el instinto de supervivencia que me había llevado de ser un joven sin un peso en el bolsillo a construir un imperio comercial. La primera llamada la hice esa misma madrugada, después de acostar a Gael. Andrés, sé que son las 4 de la mañana, pero necesito verte hoy mismo. Su voz sonaba adormilada, pero se despejó inmediatamente. ¿Don Elías? ¿Está todo bien? No, nada está bien. Pero estoy entero y tengo un plan. ¿Puedes estar en mi casa a las 8? Por supuesto. ¿Necesita que traiga algo específico? Trae todo lo que tenemos preparado. Y contacta a ese detective privado, Ezequiel Morales. Dile que el caso que discutimos se acaba de volver urgente. Cuando Andrés llegó esa mañana, trajo consigo una carpeta gruesa llena de documentos que habíamos estado preparando durante meses. Testamento blindado, poderes legales irrevocables, grabaciones de video confirmando mi capacidad mental, y lo más importante, un plan detallado para proteger mis bienes en caso de que alguien intentara declararme incompetente. Don Elías, me alegra ver que tomó en serio mis advertencias, dijo mientras extendía los papeles sobre la mesa del comedor. Estos documentos lo van a proteger de cualquier intento de manipulación legal. Pero necesito saber exactamente qué está pasando para poder ayudarlo mejor. Le conté todo. La conversación que había escuchado en casa de Luciana, el plan para el doctor Ramírez, la mentira sobre la muerte de María Elena, y finalmente, lo que Gael me había revelado sobre la boda. Andrés tomaba notas meticulosamente, y su expresión se volvía más seria con cada detalle. Esto es más grave de lo que pensábamos, dijo finalmente. No solo están planeando una estafa financiera. Están orquestando una conspiración criminal que involucra falsificación de documentos médicos, secuestro y fraude. Si logramos reunir evidencia sólida, no solo podremos detenerlos sino también procesarlos penalmente. ¿Qué necesitamos? Primero, grabaciones de audio de ellos admitiendo el plan. Segundo, evidencia de la corrupción del doctor Ramírez. Tercero, pruebas de que falsificaron las cartas de su esposa. Y cuarto, testimonio de testigos confiables. Andrés se quedó en silencio por un momento, revisando sus notas. Don Elías, hay algo más que necesito decirle. He estado investigando discretamente las finanzas de sus hijas durante las últimas semanas. Luciana y Héctor tienen deudas significativas. La empresa de consultoría de él está al borde de la quiebra, y han estado viviendo muy por encima de sus posibilidades. Mariana también tiene problemas financieros graves desde su divorcio. Esa información no me sorprendió, pero la confirmó todo. No me querían internar por amor o preocupación. Me querían internar porque necesitaban mi dinero desesperadamente. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de la boda?, preguntó Andrés. 5 días. Perfecto. Es tiempo suficiente para preparar la trampa perfecta. La segunda llamada fue a Ezequiel Morales, el detective privado que Andrés había recomendado. Era un hombre de 50 años, ex policía, con una reputación impecable en casos de fraude familiar. Llegó a mi casa esa misma tarde con equipo de grabación profesional y un plan detallado. Don Elías, he manejado casos similares antes, me dijo mientras instalaba micrófonos minúsculos en mi casa. Lo que su familia está planeando es más común de lo que cree, especialmente en familias con patrimonio considerable. Pero la buena noticia es que, si somos inteligentes, podemos usar su propia estrategia contra ellos. Ezequiel instaló dispositivos de grabación en mi teléfono fijo, en la sala principal, en mi estudio, e incluso en mi auto. También me proporcionó un micrófono personal, del tamaño de un botón, que podía activar discretamente durante cualquier conversación importante. La clave, me explicó, es conseguir que admitan el plan completo mientras están siendo grabados. Necesitamos que mencionen al doctor Ramírez, la falsificación de documentos médicos, y la mentira sobre su esposa. Sin esas admisiones grabadas, será muy difícil procesarlos legalmente. Los siguientes 3 días fueron una actuación magistral. Recibí visitas de Luciana y Mariana por separado, ambas aparentemente preocupadas por mi bienestar y mi estado emocional. Fingí estar especialmente vulnerable, mencionando que había estado teniendo pesadillas sobre María Elena y que a veces me sentía confundido sobre el pasado. Papá,
Tal vez deberías considerar hablar con alguien profesional, sugirió Luciana durante una de esas visitas. Conozco a un doctor muy bueno, muy discreto. Podría ayudarte a procesar el duelo. ¿Un psiquiatra?, pregunté, fingiendo alarma. No, nada tan drástico, respondió rápidamente. Solo alguien que entiende lo que estás pasando. De hecho, va a estar en la boda. Podríamos presentártelo informalmente. Bingo. Acababa de confirmar que el doctor Ramírez estaría presente en la celebración, exactamente como había escuchado en su conversación. Pero la grabación más importante la conseguí el día antes de la boda. Héctor vino a casa, aparentemente para revisar los detalles de última hora de la celebración. Don Elías, me dijo mientras nos sentábamos en la sala, hay algo importante que necesito discutir con usted. Sobre María Elena. Activé discretamente el micrófono oculto. Después de la boda, cuando todos estemos más relajados, creo que es momento de que sepa la verdad sobre lo que realmente le pasó a su esposa. ¿La verdad? Murió de cáncer, Héctor. ¿Qué otra verdad podría haber? Héctor suspiró teatralmente. Don Elías, María Elena no murió de cáncer. Se suicidó. Lo hizo porque descubrió algo muy doloroso sobre usted. Hemos estado protegiendo su memoria, y la de usted, durante todos estos años. Pero creemos que es momento de que enfrente la realidad. ¿Qué estás diciendo? Eso es imposible. Su esposa descubrió que usted había tenido una aventura durante años. El doctor Ramírez puede confirmarle todos los detalles médicos. Tenemos las cartas de despedida reales, no las que hemos estado editando para proteger sus sentimientos. Perfecto. En esa sola conversación había admitido la mentira sobre el suicidio, había mencionado al doctor Ramírez como cómplice, y había confesado que habían falsificado las cartas de María Elena. Todo grabado en alta definición. Esa noche, Ezequiel y Andrés vinieron a mi casa para revisar todas las grabaciones que habíamos recopilado durante esos días. Don Elías, esto es oro puro, dijo Ezequiel mientras reproducía las conversaciones. Tenemos confesiones claras de conspiración, falsificación de documentos, e intento de fraude. Con esto podemos no solo detener su plan, sino también procesarlos criminalmente. ¿Qué hacemos ahora? Andrés sonrió por primera vez en días. Ahora les damos exactamente lo que esperan. Usted va a ir a esa boda, va a actuar como el abuelo confiado de siempre, y cuando ejecuten su plan, nosotros vamos a ejecutar el nuestro. ¿Y si algo sale mal? Nada va a salir mal, dijo Ezequiel con confianza. Porque ellos no saben que usted sabe. Van a subestimarlo hasta el final, y esa va a ser su perdición. Pero lo que ninguno de nosotros había previsto era que Gael escucharía una conversación final entre sus padres y tomaría la decisión de salvarme antes de que pudiéramos ejecutar nuestro plan. Su advertencia desesperada en la boda no solo me había salvado de su trampa. Me había dado algo mucho más valioso, la oportunidad de atacar primero, cuando ellos estaban más confiados y más vulnerables. La guerra había comenzado, pero ahora yo tenía la ventaja del primer movimiento. Y tenía la intención de no desperdiciarla. El día después de huir de la boda, desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Gael seguía durmiendo en el cuarto de huéspedes, agotado por la tensión emocional de la noche anterior. Mientras preparaba café en la cocina, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Luciana, Héctor, Mariana. Números desconocidos que probablemente eran otros familiares preguntándose dónde había desaparecido el abuelo durante su propia celebración familiar. No contesté ninguna llamada. En su lugar, marqué el número de Andrés. Buenos días, don Elías. ¿Cómo se siente después de anoche? Como un hombre que acaba de esquivar una bala, respondí. ¿Estás listo para contraatacar? Completamente. Ezequiel y yo hemos estado trabajando toda la madrugada. Tenemos todo preparado para lo que discutimos. Pero ahora que ellos saben que usted sospecha algo, van a acelerar sus planes. Necesitamos movernos rápido. ¿Qué tan rápido? Hoy mismo. Van a intentar algún tipo de intervención de emergencia, probablemente alegando que tuvo un episodio psicótico en la boda y que necesita atención médica inmediata. El doctor Ramírez ya debe estar preparando los documentos. Tenía razón. A las 10 de la mañana, vi por la ventana de mi estudio como un auto desconocido se estacionaba frente a mi casa. 2 hombres con trajes salieron del vehículo, uno de ellos claramente médico por su maletín profesional. El doctor Ramírez había venido personalmente. Andrés, están aquí, susurré por teléfono.
El doctor y otros